El fuego crepita, ¿lo oís? Es un sonido que acompaña a los viejos como yo. Nos recuerda que incluso en la noche más oscura, aún queda algo de calor. Pero hay noches, veréis, en las que ni el fuego más vivo puede espantar el frío que se te mete dentro. No el frío de los huesos, no. Un frío del alma. Fue en el verano de 1978. Yo era un muchacho, apenas 20 años cumplidos, y buscaba un trabajo para pagarme los estudios. Cualquier cosa valía, y encontré algo peculiar. Ayudante del barquero en la isla de Breva. Una mota de tierra a la que solo se llegaba con la gaviota, una barcaza vieja y ruidosa que olía a sal, a gasoil y a algo más antiguo. El barquero se llamaba Elías, un hombre mayor, de piel curtida por 1000 soles y vientos, y con unos ojos que parecían haber visto el fondo del mar. La primera noche, mientras hacíamos el último viaje de vuelta al pequeño puerto peninsular, con la barca vacía y el motor tosiendo, Elías apagó la única bombilla que colgaba del techo de la cabina. Nos quedamos a oscuras, solo con la luz de la luna plateando el agua mansa. «Hay 2 reglas aquí, muchacho», dijo con su voz grave, que sonaba como el roce de 2 piedras. 2 reglas que no están escritas en ningún contrato, pero que valen más que tu vida. La primera: la gaviota descansa los domingos. Pase lo que pase, llovizne o caiga el diluvio. El mar necesita su día de paz. Asentí en la penumbra. Parecía una simple superstición de marinero. La segunda, continuó, y su voz bajó de volumen, casi un susurro. Es la más importante. En el último viaje del día, el de las 10 de la noche, si ves a alguien esperando en el embarcadero, solo, completamente en silencio. No lo recoges. Lo miré, confundido. El reflejo de la luna en sus ojos los hacía parecer 2 pozos sin fondo. ¿Por qué? ¿Y si necesita ayuda? Elías tardó en contestar. El único sonido era el chapoteo del agua contra el casco de madera. Quien necesita ayuda, grita. Llama, agita los brazos. Quien espera en silencio, no busca llegar al otro lado. Busca un pasaje. No entendí nada, pero su tono no admitía réplica. Me dejó con una pregunta helada en el pecho. Una pregunta que os hago ahora a vosotros, aquí, al calor del hogar. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Habrías insistido, buscando una lógica que tu mente joven necesitaba? ¿O te habrías rendido a la extraña ley de un viejo lobo de mar, aceptando que hay cosas que es mejor no entender? Yo, por supuesto, no pregunté más. Era un trabajo, y lo necesitaba. Las primeras semanas fueron idílicas. Los días eran largos y soleados. Transportábamos a los pocos turistas que se aventuraban a la isla, a los isleños con sus compras, alguna caja de pescado fresco. Elías me enseñó a amarrar los cabos, a limpiar la cubierta, a reconocer las corrientes. Era un hombre de pocas palabras, pero amable a su manera. A veces, al mediodía, compartía conmigo un trozo de pan con queso y me contaba historias del mar, pero nunca, jamás, volvió a mencionar la segunda regla. Poco a poco, empecé a pensar que solo era una prueba. Una forma de ver si yo era de fiar, si sabía obedecer sin rechistar. La idea del pasajero silencioso se convirtió en una anécdota mental, una fantasía de viejo marinero. Pero entonces llegó septiembre, el tiempo cambió, el cielo se volvió grisáceo, y una niebla lechosa empezaba a arrastrarse desde el mar al atardecer, devorando la línea del horizonte. Las travesías se volvieron más lentas, más tensas. La gaviota ya no parecía una barca de recreo, sino un cascarón de nuez a la deriva en un mundo sin contornos. Fue una de esas noches de niebla espesa, tan densa que la luz del faro de la isla era apenas un parpadeo difuso y enfermizo. Hacíamos el último viaje, no había nadie a bordo, solo Elías y yo. El motor sonaba ahogado, como si el propio aire se negara a entrar en sus pistones. Yo estaba en la proa, intentando divisar el embarcadero de la península. Y entonces la vi, una figura, estaba de pie al final del muelle de madera, justo donde solíamos atracar. Inmóvil, la niebla difuminaba sus contornos,
convirtiéndola en una mancha oscura y alargada. No se movía, no hacía gestos, solo estaba ahí, esperando. El corazón me dio un vuelco. Me giré hacia Elías, que estaba en la cabina, con la mano en el timón. Su rostro era una máscara de granito. Miraba fijamente a la figura. Elías, dije en voz baja. Hay alguien. No podemos dejarle ahí con esta niebla. Él no me miró. Siguió con la vista fija al frente. No hay nadie que necesite nuestra ayuda, muchacho, respondió. Su voz era plana, sin emoción. Pero está ahí, lo estoy viendo. Es una persona. Fue entonces cuando Elías hizo algo que me heló la sangre. En lugar de dirigirse hacia el muelle, giró el timón lentamente, muy lentamente, alejando la proa de la orilla. Empezó a trazar un arco amplio para atracar en el otro extremo del pequeño puerto, lejos de la figura. No mires, me ordenó. Ocúpate de los cabos de popa. Mi curiosidad era un veneno, una comezón insoportable. No pude evitarlo. Mientras caminaba hacia la popa, miré de reojo. La figura seguía allí, inmóvil. Parecía una mujer, aunque no podría jurarlo. Llevaba algo largo y oscuro. Y aunque no podía ver su rostro, sentí, con una certeza absoluta y aterradora, que nos estaba mirando. Que sus ojos nos seguían a través de la niebla mientras atracábamos a más de 50 metros de donde ella esperaba. Amarramos la barca en silencio. Recogimos nuestras cosas. Cuando subimos al muelle, me giré instintivamente. Ya no había nadie. Elías me puso una mano en el hombro. Pesaba como el ancla de un galeón. A casa, chico. Mañana será otro día. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, con la imagen de aquella silueta grabada en los párpados. Intentaba buscarle una explicación. Quizás era alguien que se había equivocado de hora. Quizás solo estaba mirando el mar. Pero el frío que sentí al verla, la reacción de Elías. Nada de eso tenía lógica. Pasaron 2 semanas de calma tensa. No volvimos a ver a nadie en el último viaje. Elías y yo no hablamos del tema, pero algo había cambiado entre nosotros. Había una complicidad extraña, la de 2 personas que comparten un secreto inconfesable. Yo ya no miraba el embarcadero con la indiferencia de antes. Cada noche, al acercarnos, sentía un nudo en el estómago. Y entonces, Elías enfermó. Una gripe mala, de esas que te dejan cao en la cama. Me llamó por la mañana. Su voz sonaba débil y ronca. No puedo ir, chico. Te tienes que encargar tú solo. ¿Sabes hacerlo? Sentí un pánico helado. ¿Yo solo? ¿Y el último viaje? Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por su tos. Haz lo que te enseñé. Solo haz lo que te enseñé. Y por lo que más quieras, no pienses. Solo actúa. El día se me hizo eterno. Cada viaje era una tortura. El sol, por primera vez en semanas, brillaba con fuerza, pero yo no sentía su calor. Solo pensaba en la noche, en la niebla que sin duda volvería a levantarse, en el último viaje. Me sentía como un condenado esperando la hora de su ejecución. A las 10 menos cuarto de la noche, zarpé de la isla de Breva. La barca iba vacía, como si el destino quisiera burlarse de mí. La niebla era aún más espesa que la última vez. El agua estaba increíblemente quieta, negra como el petróleo. El motor de la gaviota era el único latido en un mundo muerto. Me repetía a mí mismo que no habría nadie, que había sido una casualidad, una sugestión, una broma de la niebla. Pero cuanto más me acercaba a la península, más rápido me latía el corazón. Reduje la velocidad antes de lo normal, forzando la vista. Y allí estaba. En el mismo sitio, inmóvil, silencioso, la misma mancha oscura contra el gris luminoso de la niebla. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba solo. La decisión era mía. La voz de Elías resonaba en mi cabeza. No lo recoges. Pero mi propia conciencia me gritaba. ¿Y si era una mujer mayor? ¿Alguien que había perdido el último autobús? ¿Iba a dejarla tirada toda la noche en un muelle desierto por una superstición estúpida? Mi razón, mi lógica de chico de 20 años, se rebelaba contra aquel miedo primitivo. Tomé una decisión. La decisión que, os juro, marcó el resto de mi vida. Dirigí la proa directamente hacia el embarcadero.
hacia la figura. Mientras me acercaba, el motor empezó a fallar. Tosía, rateaba, como si le faltara el aire. La temperatura en la cabina bajó de golpe. No un poco, bajó como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Podía ver mi propio aliento. Atracé la barca. El golpe del casco contra las defensas de madera sonó anormalmente fuerte en el silencio absoluto. La figura no se había movido ni un centímetro. Ahora la tenía apenas unos metros. Era una mujer. Llevaba un vestido oscuro y anticuado, y un velo le cubría el rostro. ¿Sube?, pregunté. Mi voz sonó extraña, aguda. No respondió. Simplemente levantó un pie y subió a la cubierta. Sus movimientos eran lentos, fluidos, sin ningún sonido. Ni el crujido de la madera bajo sus pies. Se sentó en uno de los bancos de madera, de espaldas a mí. Solté los cabos con las manos temblorosas. El motor, milagrosamente, arrancó de nuevo a la primera, aunque su sonido era más débil, más cansado. Puse rumbo a la isla de Breva. El viaje de vuelta fue de apenas 10 minutos. Pero os juro por lo que más quiero que fueron los 10 minutos más largos y vacíos de mi existencia. El frío se intensificó. Ya no era frío, era una ausencia total de calor, una especie de vacío que me calaba hasta la médula. Pero no era eso lo peor. Lo peor era el silencio. Un silencio que no era silencio. Era pesado, opresivo, como si el propio aire se hubiera vuelto sólido y estuviera aplastándome. Y luego estaba el sentimiento. Una tristeza abrumadora, una melancolía tan profunda que me costaba respirar. Sentí unas ganas terribles de llorar, pero no por mí. Era un dolor ajeno, antiguo, infinito. Era como si todos los recuerdos felices de mi vida se estuvieran desvaneciendo, reemplazados por una certeza gris. Que todo acaba, que todo se pierde, que al final solo queda el olvido. Miré a la pasajera por el rabillo del ojo. Seguía allí, sentada, de espaldas. Una estatua de pena en mitad de mi barca. No me atreví a hablar. No me atreví a moverme más de lo necesario. Solo quería que aquello terminara. Cuando por fin llegamos al embarcadero de la isla, la proa tocó la madera con una suavidad irreal. Antes de que pudiera amarrar, la mujer se levantó. Con la misma lentitud silenciosa, bajó de la barca y se perdió en la niebla del camino que subía al pueblo. Y en el instante en que sus pies dejaron la cubierta, todo volvió a la normalidad. El calor regresó de golpe, casi sofocante. El motor recuperó su traqueteo habitual. La tristeza se desvaneció, dejándome un eco hueco, como el que queda en una habitación después de que se marche mucha gente. Me quedé allí sentado, temblando, durante casi una hora. Al día siguiente, volví al trabajo. Elías ya estaba allí. Se le veía pálido, pero recuperado. Me miró fijamente, con esos ojos que todo lo veían. No me preguntó nada, no hizo falta. Ayer hizo frío, ¿verdad, muchacho?, dijo, mientras preparaba los cabos para el primer viaje. Solo pude asentir. Él suspiró, un sonido largo y cansado. Hay peajes que no se pagan con monedas. Algunos se llevan un poco de tu calor. Otros se llevan los recuerdos que aún no has tenido. Nunca entendí del todo qué quiso decir, pero sé que algo cambió en mí esa noche. Algo se fue con aquella pasajera silenciosa. La alegría despreocupada de la juventud, quizás. La certeza de que el mundo era un lugar lógico y seguro. No lo sé, pero es un hueco que, a veces, en noches como esta, todavía siento aquí dentro. Un borrón frío en el álbum de mi vida. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a una persona que espera sola en la orilla.